Estamos otra vez en este nuevo episodio y pues finalmente lo que les doy la bienvenida a este sencillo canal donde pues lo que nos interesa es platicar un poquito de filosofía, de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos hacen pensar, reflexionar. Y en este caso, en esta ocasión yo les quiero platicar de un libro que leí hace poco. De hecho terminé hoy en la mañana. Y se trata del libro Introducción a la Hermenéutica Filosófica de Jean Grondin. Se escribe Jean Grondin, pero se pronuncia Jean Grondin. Y esto está en Editorial Herder, una editorial pues sí muy dedicada a la divulgación del pensamiento filosófico. Y bueno, este libro es una maravilla porque para los que a lo mejor no están tan contextualizados con lo que es la hermenéutica, sí podemos decir que la hermenéutica es una ciencia filosófica, es una especie de teoría sobre la interpretación de los textos. Tiene varios campos de acción, como lo es el expresar las cosas, la realidad. Otra es la de explicar, es decir, interpretar el texto, interpretar lo que se quiere comunicar. Y la función más frecuente que tiene la hermenéutica es la de traducir textos, el lenguaje. Entonces el campo es bastante amplio, muy interesante, pero también muy importante porque en la interpretación está muy vinculada con la verdad. Es decir, ¿qué es lo que nosotros entendemos como verdad? Este libro, Introducción a la Hermenéutica Filosófica, nos hace un recorrido histórico sobre algunas de las figuras más importantes que han influido en la hermenéutica actual. Y ahí se menciona mucho a Heidegger con esta influencia que tiene de San Agustín. Aquí cabe mencionar que Heidegger dio un curso sobre San Agustín que le llamó Agustinus quid est tempus, que eso en latín, traducido a español sería Agustín, ¿qué es el tiempo? Y bueno, en ese libro en ese curso que dio sobre San Agustín, se refleja mucho la admiración que tenía Heidegger sobre San Agustín. Ya posteriormente Heidegger, en su libro más leído, más conocido de él, que es el Ser y el Tiempo, se hacen muchas citas, muchas referencias a San Agustín, en específico a este libro que se llama De Trinitate. Y bueno, también a otras obras también de Platón, ¿no? Heidegger le llama mucho la atención Platón, pero pues esta ciencia de la hermenéutica va a tener una importancia muy fuerte, muy relevante en la actualidad, porque si bien las sociedades humanas no se comprenden, pues es muy difícil interpretar o saber con exactitud qué es lo que se quiere comunicar. Aquí tenemos, por ejemplo, una definición muy interesante que nos hace pensar mucho, es la definición que hace Boecio sobre la hermenéutica. Él la dice en latín, y él dice: interpretatio est vox articulata per se ipsam significans. Y esto traducido en español sería más o menos esto: una interpretación es una palabra articulada que significa por sí misma. Entonces, eso es la interpretación. Se va a mencionar mucho también a Lutero, qué influencia tiene ahí Lutero con la hermenéutica, pero se deja muy claro también que la metafísica y la hermenéutica no están del todo separadas, porque si bien la metafísica busca el ser de las cosas, se busca mucho también la verdad de las cosas. Entonces, Descartes
se menciona también como uno de estos filósofos que intentaron hacer una especie de tratar de llegar a una verdad absoluta que no aceptara otras verdades mínimas. Sin embargo, Descartes no lo logra porque se queda en la duda metódica, ¿no? En esta teoría, ¿no?, de la duda metódica. Pero con la crítica ya va a venir después Emmanuel Kant y va a hacer una crítica en la cual dice: la razón tiene sede en nuestra mente. Esto significa que, pues, Kant va a hacer propiamente una crítica a la metafísica, porque ya no va a ser, digamos, buscar la búsqueda por el ser, sino va a ser la búsqueda por la interpretación. Es decir, al final en este libro se manejan muchos filósofos. De Derrida, por ejemplo, en Derrida se habla mucho del deconstructivismo, porque Derrida suprime la voluntad, la autoridad del lenguaje, la suprime a favor de una realidad múltiple, ¿no? Es decir, no va a ser propiamente ni el lenguaje el lugar donde se encuentre la verdad, sino va a ser una realidad múltiple, ¿no? Entonces, en este libro se enfatiza muchísimo el gran interés por hacer coincidir tanto la interpretación como el lenguaje, como la verdad. Entonces, nos va a remitir obviamente al ser. ¿Cuál es el ser del cual estamos hablando? Porque la interpretación tiene distintos contextos. Entonces, no podemos nosotros separar la realidad del lenguaje con la verdad. Siempre van a estar conectados, porque de otro modo estaríamos hablando de una falsedad, de una falsa interpretación, de un falso mensaje. Y entonces este libro de Introducción a la filosofía, a la hermenéutica filosófica, va a ser como un repaso histórico, nos va a hacer alguna mención sobre los alcances a los que llegó Heidegger, por ejemplo, pero sí cabe mencionar que actualmente vivimos en una época en donde la interpretación pareciera que es el motivo principal o la causa principal de ciertos conflictos, problemas, malas interpretaciones, y esto llevado a gran escala. El problema de la interpretación en el campo de la política internacional lleva a lo que estamos viendo actualmente entre Rusia y Ucrania, ¿no? Hay involucrados otros países como los que conforman a la OTAN, pero en específico a Estados Unidos. Entonces, si lo ponemos en contexto, ya no tanto como una teoría filosófica, sino como una herramienta que nos puede ayudar a interpretar mejor el lenguaje, a interpretar mejor los textos, pero en una realidad última, a interpretar lo que el ser humano quiere realmente decir o sentir, expresar sus sentimientos, expresar su inquietud. Yo creo que puede ser una de las grandes herramientas que nos ayuden a verdaderamente llegar a unas conclusiones o a un diálogo que pueda favorecer la solución de diversos conflictos. El gran problema de la actualidad es una frase que me gustó mucho del Papa Francisco. Hace poco mencionó él que donde hay demasiado ego, está ausente Dios. Y esto nos está diciendo
entre otras tantas cosas, que cuando uno está tan empecinado en querer hacer su voluntad, en querer hacer lo que él cree que es correcto, no necesariamente tiene por qué estar todos los demás de acuerdo con esa interpretación. Entonces, yo creo que es también una gran falta, una carencia profunda de humildad, el no saber abrirse a las diversas interpretaciones, pero no tanto por la morbosidad de las interpretaciones, o esa curiosidad malsana de saber todas las interpretaciones posibles, sino de entre todas encontrar la que es auténtica, la que es la genuina. Y creo que por eso es valiosa la hermenéutica filosófica, porque nos ayuda, nos da las herramientas para encontrar esa verdadera interpretación. Este libro es una maravilla, si lo pueden leer. Aunque es un poco difícil, porque habla de filósofos que son un poquito complicados: Habermas, Heidegger, Lutero, Platón, pero sin embargo el autor lo hace muy ameno, lo hace muy fluido, y generalmente son autores que generalmente ya hemos leído, ya hemos entrado en los textos de estos filósofos, entonces no nos resulta distante, sino pues muy cercano. Entonces les agradezco mucho, es un video cortito, pero pues interesante, ¿no? Que nos hace pensar en si realmente nosotros interpretamos, o sea, lo que lanzamos como lenguaje, como mensaje, es verdadero y es, sobre todo, tiene ese sentido de decir verdad, o más bien viene como enmascarado entre diversas interpretaciones, ¿no? Entonces, el gran problema del mundo actual, tanto problemas familiares, problemas entre amigos, problemas en la sociedad en general, entre los gobiernos, en la política, creo yo que se debe mucho a la errónea interpretación del mensaje. Entonces, bueno, creo que este libro puede ayudar un tanto en ese cometido, y pues les invito a que se suscriban, a que lean este libro, lo compartan, y que pues también activen su campanita para futuros videos. Les agradezco mucho y que tengan muy bonito día.